Hola amigos, entremos en una etapa marcada por el tránsito del Sol por Virgo, bajo la fuerte influencia de Júpiter y Neptuno. Ello nos inclina y quizás nos vuelvan un poquito más materialistas. Primará esto sobre las ideas altruistas. Deberemos ser cuidadosos para no caer en el desinterés por los asuntos del corazón. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, un importante sextil en vuestro signo os lleva a plantearos nuevas e importantes prioridades para vuestra vida. Para muchos va a tener que ver con cambios relacionados con el trabajo. Ello os llevará a iniciar nuevos proyectos o quizás realizar ese cambio en trabajo que va a resultar muy afortunado, llevándote a conseguir triunfos inesperados, pero debe ser algo cautos a la hora de expresar tus opiniones, pudiendo estas resultar muy dispares, pues Urano en este caso te puede hacer que los demás no comprendan lo que le quieres comunicar. A nivel sentimental te tocará vivir unos grandes momentos en el amor, surgiendo novedades que te harán vibrar y reafirmarán tus sentimientos. En salud debes cuidarte un poco, pues aunque estarás cargado de una fuerte energía, pero la alimentación será donde debes intentar comedirte un poco. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, durante estos días sentirás que todo lo que sucede a tu alrededor te lleva por caminos muy dispares. Por un lado, aunque buscas el entendimiento con los que te rodean, ello no es así, pues la atmósfera que tienes a tu alrededor estará cargada de ciertas tensiones, pues algunas personas no comprenden que esos cambios que quieres realizar a nivel del trabajo, pues sí, estos te van a venir muy bien y van a resultar muy importantes para que este fluya de forma muy positiva. Resultarán muy favorables para consentir y conseguir el éxito tanto a nivel económico como en el trabajo. En el terreno sentimental es donde la situación puede traerte algún que otro quebradero de cabeza, pues con la fuerza que os envía Marte desde Escorpio atraerá peleas y riñas en pareja, afectando en muchos casos a la unidad familiar. Muchas de estas situaciones vienen determinadas por personas ajenas a vuestro entorno, que están empeñadas en complicaros la vida. Eso sí, a nivel de salud os vais a sentir pletóricos y con una gran fuerza interior. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, aunque estéis bajo los aspectos que os envía vuestro planeta regente Mercurio, os va a ayudar a que sopeséis los pros y los contras de una venta o compra que queréis realizar, pues este no va a ser el momento idóneo para que se lleve a cabo. A nivel de vuestro carácter, notaréis cómo aumenta esa dualidad que os caracteriza. Ello es debido a la presencia de Marte y Saturno en vuestra casa sexta, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el trabajo. Por un lado, vais a querer hacer cambios, pero por otro os mostraréis indecisos y no sabréis hacia dónde ir. Pero si hacéis caso de vuestra intuición, vais a saber elegir el camino adecuado que os lleva al triunfo, pudiendo esta situación generar envidias a vuestro alrededor. A nivel sentimental también vais a notar sus efectos y a ellos puede llevar a tener problemas con la pareja, pero además va a repercutir en todas las relaciones con el entorno. Analizar todo lo que deseéis comunicar y ser muy minucioso en ello. De esa forma vais a evitar problemas. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los buenos aspectos que recibís de Urano y Saturno en estos días os van a llevar a realizar cambios en vuestra vida. Estos van a resultar muy beneficiosos, pues será como una renovación en general. Dejaréis en el olvido situaciones un poquito complicadas que os había tocado vivir, pero por otro lado va a sacar de vuestro interior lo mejor de vosotros mismos. Contaréis además con dos tránsitos planetarios muy importantes, Júpiter y el Sol por vuestra casa tercera. Además, Mercurio desde Libra os va a ayudar a estar más comunicativos. Y os va a gustar rodearos de mucha gente. Ellos va a traer armonía y paz a vuestra vida. A nivel laboral, contaréis con un arma muy importante, que es vuestra intuición, y os va a llevar a conseguir ese triunfo tan importante que tanto deseáis desde hace tiempo. A nivel de vuestra vida personal, queréis dar cambios. Alguno de ellos puede tener un cambio de casa o bien cerrar asuntos pendientes que tenéis del pasado para abriros a un ciclo más fructífero y de éxito. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entras en un periodo de transición muy importante para vosotros. Se avecinan cambios,
Además, con el tránsito del Sol y Júpiter por vuestra casa segunda, una casa que resulta muy importante, pues tiene que ver con la recompensa por todo el esfuerzo que hemos hecho anteriormente, sobre todo a nivel laboral. Pero además es una casa que cuando está activada hace que nuestra economía tenga una clara mejoría. Todos aquellos proyectos que tengáis en mente, es muy posible que los puedas llevar a cabo en estos días. Planifícate y cuando ya los tengas terminados, sácalos a la luz. En el amor vas a vivir unos días muy importantes. Cuentas con los buenos aspectos que os está enviando Venus. Os va a ayudar a sentiros muchísimo mejor con vosotros mismos y os va a beneficiar en la relación de pareja, viviendo unos momentos de gran plenitud. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entréis en una semana muy importante para vosotros, pues el tránsito solar por vuestro signo os confiere un brillo muy especial. Os ayuda a destacar en los distintos ámbitos de vuestra vida. Además, los buenos influjos que recibís de Júpiter en tránsito por vuestra casa segunda relanzará vuestra economía y os va a venir muy bien, pues va a hacer entrar en una etapa donde no vais a tener sobresaltos en este sentido. Como sois un signo muy tenaz y no dejáis de luchar hasta conseguir vuestro triunfo, por ello esta semana va a resultar muy beneficiosa para vosotros, concretándose todo aquello que tiene que ver con nuevos proyectos en trabajo. En el amor debéis intentar demostrar un poquito más vuestros sentimientos. Vuestra pareja os lo va a agradecer. Prestarle un poquito más de atención y veréis cómo entráis en una etapa donde la armonía y felicidad reina. En salud, aquellos que os encontréis recuperándose de una operación o una enfermedad, vais a notar una clara mejoría. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Júpiter en tránsito por vuestro signo os van a ayudar a nivel de todo lo relacionado con el trabajo, pero también la economía. En estos días notaréis como poco a poco el equilibrio se va instalando en vuestra vida. Os notaréis más creativos, las ideas van a fluir de vuestra cabeza y os va a resultar muy favorable a nivel del trabajo. A nivel de las relaciones os encontraréis más comunicativos, mejorando las que tenéis con el entorno. Esta semana va a ser óptima para encontraros muy bien anímicamente y con una gran fuerza interior, repercutiendo más favorablemente en la salud. Si estás a la espera de realizar algún viaje o desplazamiento, va a resultar muy bueno, sobre todo porque os va a venir muy bien a nivel laboral, como para ampliar vuestro círculo de amistades. A nivel sentimental, pequeños problemillas que se irán resolviendo por sí solos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entréis una semana que va a venir marcada por dos situaciones astrológicas muy diferentes. Por un lado, los magníficos aspectos que recibís de Júpiter y el Sol os van a ayudar a reafirmaros en el trabajo, además de los buenos aspectos que os envía Marte a vuestro signo y os convierte en uno de los primeros del zodíaco. Notaréis cómo el éxito llega a cada uno de los niveles de vuestra vida, tanto si se refiere a trabajo, amor o relaciones, o bien la economía, sin realizar vosotros el mínimo esfuerzo. En salud os sentiréis en vuestro mejor momento. Si estáis pasando o saliendo de una enfermedad, vais a notar una gran mejoría. Si estáis deseando dar cambios a vuestra vida, será el momento adecuado para llevarlos a cabo. En el amor vais a notar cómo renováis y esto os va a llenar de confianza, tanto si tenéis pareja como si estáis deseando que alguien entre en vuestra vida, pues este va a resultar el momento adecuado. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que vais a recibir de vuestro planeta regente Júpiter desde Escorpio os van a hacer vivir unos días marcados por ciertas tensiones que se van a surgir a nivel del trabajo. Aunque hacia mediados de semana iréis dejando atrás esta situación, comenzando a recuperaros de una serie de contratiempos que os había tocado vivir. Además, una conjunción de Marte con el Sol que os van a proteger y os van a dar fuerza para conseguir que lleguéis a triunfar. Por fin van a reconocer todo lo que habéis luchado en vuestra vida, en donde todavía pueden surgir divergencias, será a nivel sentimental. Intentar ver cuál es el motivo por el que estáis pasando tú y tu pareja. Quizás os sentís alejados, clarificar la situación. De ese modo vais a evitar que el asunto crezca y os lleve a la ruptura. En salud, en cambio, vais a sentir en vuestro mejor momento. Vuestra economía también tiende a mejorar.
Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el fuerte impacto que generará sobre vosotros unos fuertes aspectos que recibís de Venus y Mercurio os van a ayudar a destacar en vuestro trabajo. Para muchos va a tener que ver con la incertidumbre que os va a crear el no tener un contrato de trabajo adecuado a vuestras necesidades, pero a partir de estos días esta situación se soluciona y os va a infundir tranquilidad y ganas de luchar por él. Donde debéis tener cuidados a la hora de afrontar ciertos gastos. Ordena un poquito vuestra balanza económica y no vais a tener sobresaltos. Como Marte desde Escorpio os va a ayudar a emprender nuevas tareas, si estáis iniciando un negocio es el momento adecuado para llevarlo a cabo. Notaréis cómo este va a crecer desde el primer día. En el amor, donde mejor os vais a sentir rodeado de amigos. Ellos os van a ayudar y os van a apoyar incondicionalmente. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, un fuerte trígono con vuestro signo os va a convertir en uno de los signos más afortunados. Notaréis como una gran fuerza interior que os lleva a luchar por conseguir triunfar en los diferentes ámbitos de vuestra vida. Notaréis como vuestra mente está más ágil y despierta. Y os va a venir muy bien, no solo a nivel laboral, sino también, digamos, en los otros ámbitos. En el trabajo, quizás a través de un contacto se abrirán nuevas oportunidades, un contrato nuevo o una mejora económica. Estos días buscar quizás refugiarte más en la familia, pues ellos serán los únicos que te pueden aconsejar adecuadamente, sobre todo por algunas decisiones que ves tomar. En el amor, quizás estás en un momento de inflexión y deberías tomar una decisión importante en este sentido. Si estás a la espera de encontrar pareja, dentro de ti tienes la solución. Abre el corazón y verás cómo pronto sucede de lo que tanto deseas. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, en estos días varios planetas os envían sus poderosos influjos. Ello propiciará que surjan cambios muy importantes y favorables. Los buenos aspectos que recibís de Júpiter desde vuestra casa séptima os van a ayudar a nivel del trabajo, sobre todo para aquellos que trabajéis en equipo, surgiendo cambios muy importantes, pues contáis con una conjunción muy favorable de Neptuno. El amor centrará toda vuestra atención y se refugiará en la pareja. Si estás pensando en cambiar de trabajo, adelante, es el momento adecuado para ello. Pero eso sí, debes estudiar los pros y los contras, pues a veces eres demasiado confiado y los demás se aprovechan de ti. Aprovechar estos días para tomaros unos momentos y para encontraros con vosotros mismos. Ello os va a hacer ver la realidad de otra manera. En salud vais a notar cómo mejoráis ostensiblemente. Felicidades a todos los Virgo y suerte para todos en general.